Nuestro proyecto es un sistema regulador de temperatura variable. El equipo está conformado por González Rodríguez María Antonieta, Lara Gómez Alexis y Rojas Terán Itzel Saray. Nuestro objetivo es que se debe generar un circuito que nos permita mantener la temperatura ambiente entre dos rangos preestablecidos. Los rangos iniciales son 22 grados como temperatura mínima y 25 grados como temperatura máxima, funcionando de la siguiente manera. Si la temperatura ambiente es mayor que la temperatura máxima, se tiene que encender el sistema de refrigeración. Si la temperatura mínima es mayor que la temperatura ambiente, se debe encender el sistema de calefacción. Si la temperatura ambiente se encuentra dentro de los rangos permitidos, el sistema de calefacción y refrigeración se encuentran apagados. Nuestra propuesta inicial. El funcionamiento básico del sistema refrigerante. El funcionamiento del sistema que se utilizará para que funcione debe asemejarse al de la imagen anterior, en el cual se puede observar un relé de paso para que permita el paso de corriente, al igual que un contactor, el cual conecta el compresor con el termostato y el evaporador. Y por último tenemos el transformador. Circuito encargado de hacer la comparación. Provisionalmente se planea usar una configuración del amplificador operacional LM741 llamado comparador de ventana. El circuito es el siguiente. Dependiendo del voltaje de entrada y el de los límites establecidos, se define la acción que va a realizar el circuito. En este caso, el circuito encendería o apagaría el sistema de refrigeración. Para detectar la señal transmitida por el sensor se deberá usar un amplificador operacional. Para este proyecto, igual se utilizarán sensores de temperatura. Algunos de los modelos que podríamos ocupar en este proyecto son los sensores infrarrojos, los cuales son compactos y de alta calidad y de bajo costo. Miden la temperatura de objetos y materiales inaccesibles o en movimiento. Son compatibles con gran variedad de instrumentación sin realizar interfaz o acondicionamiento de señal. Los sensores RTD. Los termómetros de resistencia o termómetros a resistencia son transductores de temperatura, los cuales se basan en la dependencia de la resistencia eléctrica de un material con la temperatura. Es decir, son capaces de transformar una variación de temperatura en una variación de resistencia eléctrica. Y por último, el termopar. Un termopar es un sensor para medir la temperatura. Se compone de dos metales diferentes, unidos en un extremo. Cuando la unión de los dos metales se calienta o enfría, se produce una tensión que es proporcional a la temperatura. A continuación, veremos el desarrollo. Durante el desarrollo del proyecto, nos dimos cuenta de que solamente cumpliríamos con la parte electrónica si poníamos el comparador de voltaje con amplificadores operacionales, por lo que se decidió sustituir el comparador analógico por una comparación digital. Esta comparación digital será realizada por el Arduino. El sensor de temperatura debe registrar los valores de la temperatura ambiente y los enviará al Arduino encargado de procesar los datos que serán ingresados al programa. El diagrama de flujo del programa codificado en Arduino es el siguiente. Podemos observar que la entrada es el termostato. Después será definir la temperatura tanto máxima como la temperatura mínima. Después, lo que se hace a continuación es comparar si la temperatura máxima es mayor a la temperatura ambiente y la temperatura ambiente es mayor a la temperatura mínima, el sistema se queda apagado. Pero si la temperatura máxima es menor a la temperatura ambiente, entonces se encenderá el motor del ventilador. Si en caso dado que esto no fuera así y la temperatura mínima fuera mayor a la temperatura ambiente, entonces encenderíamos el sistema de calefacción. El circuito que realizamos fue hecho en la plataforma de Tinkercad, lo cual nos permitió una visualización digital más cercana a los componentes reales. El circuito principal se ve de esta manera. Cuando la simulación está corriendo, se ve de esta forma. El primer potenciómetro regula la visualización del panel LCD. La temperatura ambiente es detectada por el sensor de temperatura. Si la temperatura ambiente, TA, es mayor a la temperatura máxima
TM mayúscula, el motor del ventilador se activa y se enciende el LED rojo. Si la temperatura ambiente TA es menor que la temperatura mínima TM minúscula, se activa el sistema de calefacción representado simbólicamente con el LED blanco. El motor y el LED rojo se encuentran apagados. Los rangos de temperatura se pueden modificar manualmente por medio de los potenciómetros. Aquí se puede ver cómo se está modificando la temperatura máxima. Y aquí se puede ver cómo se está modificando la temperatura mínima. Ahora veremos las características de los elementos ocupados. Ocupamos un sensor LM35, el cual es un sensor de temperatura de precisión integrado. Este mide la temperatura por medio de su resistencia eléctrica. Tiene un circuito de control que le permite entregar una salida de voltaje proporcional a la temperatura. El rango de la medición es de menos 55 grados o menos 55 milivolts o 150 grados centígrados o 1500 milivolts. Su precisión a temperatura ambiente es de 0.5 grados centígrados. Después también tenemos el transistor 2N222. Este tiene el voltaje de colector de emisor en corte de 50 volts, una corriente de colector constante de 800 mA, potencia disipada de 500 mW y ganancia de corriente es de mínimo 100 HFE, que típicamente se alcanza de 150. La frecuencia de trabajo es de entre 250 y 300 MHz, aplicación en radio de alta frecuencia. Es de tipo bipolar NPN, encapsulado de TO92 de plástico, TO18 de metal, SOT23 y SOT223, y estos dos últimos de tipo SMD. Su complementario PNP es el 2N2907. También utilizamos un puente H L293D que permite el cambio de polaridad para controlar el sentido y la velocidad del giro del motor. Tiene una alimentación de entre 45 y 32 volts de corriente continua, corriente de salida de 600 mA, corriente de pico de salida de 1 A por canal, no repetitiva, encapsulado DIP de 16 pines, alta inmunidad al ruido eléctrico, protección contra exceso de temperatura, diodos de protección, flyback incorporados, pin para la función habilitador o Enable to, máximos voltaje soportado por los pines Enable de 7 volts de corriente continua, protección de sobrecalentamiento, rango de temperatura de operación de menos 40 grados centígrados a más 150 grados centígrados y un encapsulado DIP de 16. Un Arduino, su microcontrolador ATmega 328, un voltaje operativo de 5 volts, un voltaje de entrada, el cual es recomendado de 7 a 12 volts, pines de entrada y salida digital son 14, de los cuales 6 son salidas PWM, pines de entrada análogas son 6, su memoria flash es de 32 kilobits, ATmega 328, de los cuales 0.5 kilobits es usado para bootloader. Su RAM es de 2 kilobits, que es la ATmega 328, la EEPROM es de 1 kilobit, igual, de ATmega 328, y su velocidad de reloj son de 16 MHz. En relé, es el aislamiento entre las terminales de entrada y salida. Tiene una adaptación sencilla a la fuente de control. Tiene la posibilidad de soportar sobrecargas tanto en el circuito de entrada como en el de salida. Las dos posiciones de trabajo en los bornes de salida de un relé se caracterizan por el estado abierto, que es de alta impedancia, y el estado cerrado, que es de baja impedancia. Tiene un gran número de conmutaciones y larga vida útil, conexión en el paso de tensión por 0, desconexión en el paso de intensidad por 0, ausencia de ruido mecánico de conmutación, escasa potencia de mano, que es compatible con TTL y MOS, insensibilidad a las sacudidas y a los golpes, cerrado a las influencias exteriores por un recubrimiento plástico. Y por último tenemos el sensor de temperatura DS18B20,
el cual su rango de temperatura es de menos 55 grados a 125 grados centígrados. Su resolución es de 9 a 12 bits, lo cual es configurable. Una interfaz One-Wire que puede funcionar con un solo pin. Un identificador interno único de 64 bits. Múltiples sensores que pueden compartir el mismo pin. Una precisión de más 0.5 grados centígrados, que es de 10 grados a menos 10 grados centígrados a más 85 grados centígrados. Tiempo de captura inferior a 750 microsegundos y una alimentación de 3 volts a 5.5 volts. Para la realización de este proyecto tenemos que tener un sistema que enfríe y uno que caliente el ambiente dependiendo de la temperatura. Para esto se añaden dos circuitos más, el cual es el sistema de refrigeración, el cual vamos a hacer un pequeño circuito que lea la temperatura del sensor para conectar el sensor de temperatura y el transistor. El esquema electrónico quedaría de la siguiente manera. Se puede observar cómo el sensor de temperatura está conectado con el pin A0. Están siendo alimentados por un voltaje de 5 volts. Tenemos una resistencia de 330 ohms que está conectada al pin de 9 PWM y que a su vez está conectado al transistor. Todo esto está conectado a las salidas del ventilador. No nos podemos olvidar de la tierra, si no, no funciona de la manera correcta. El sistema en el protoboard quedaría así. El ventilador, el cual aparece en la imagen, fue puesta sobre imagen para entender más o menos cómo es que quedaría conectado todo. El sensor recibe la señal de la temperatura y al momento de que sobrepasa la temperatura máxima, este le manda una señal al transistor, pues este es el que manda la potencia suficiente al ventilador para que encienda y cuando el sensor lee la temperatura se va a apagar. El circuito del calentador. Al igual que tenemos que enfriar el ambiente, si se sobrepasa la temperatura máxima, tenemos que calentar el mismo si la temperatura es menor a nuestra temperatura mínima. Se puede observar en el siguiente imagen cómo es que queda el circuito. Los elementos que aparecen con signos de interrogación son los relés. El cable rojo es de más 5 volts, el negro es de la tierra, el amarillo es el control de los relés y los marrones el control de LCD, y el azul son los datos del termómetro. Se ha incorporado un pulsador con esclavamiento, o sea, un interruptor. Esto es para controlar la retroiluminación del LCD. También se ha optado por colocar una resistencia fija para regular el contraste, en lugar de un potenciómetro. El motivo de colocar un interruptor para controlar las luces de fondo es reducir el consumo, ya que el LCD se usará esporádicamente. Por otro lado, no tiene sentido colocar un interruptor para apagar el dispositivo, ya que el objetivo es que se la pase todo el día encendido. En cuanto a dejar fijo el contraste, tiene sentido solo si la alimentación va a ser constante. Esto es, si la fuente siempre va a ser la misma. De no ser así, el contraste se modificará al cambiar de fuente. Esto puede ocurrir si utilizamos un respaldo con una batería o tenemos directamente más de una conexión a la red. El circuito en el protoboard quedaría de la siguiente manera. Finalmente conectando la calefacción a nuestro dispositivo y todo convenientemente a la red eléctrica. Hay que fijarnos en la conexión de los relés, que se ha hecho en la pestaña ON, que es el interruptor normalmente abierto. Nuestra conclusión es que en el proyecto aplicamos los conocimientos de algunos temas que hemos visto en la teoría, como las características de los sensores, los pasos de un proyecto, entre otros. Actualmente, si se tienen dudas acerca de cómo implementar algún dispositivo, se puede investigar de manera más fácil su configuración, sus rangos de operación y algunos ejemplos de cómo usarlo. Durante el desarrollo e implementación de este proyecto, pudimos corroborar que los sistemas mecatrónicos se encuentran actualmente en la mayoría de los dispositivos, ya que mezclan la automatización que nos da la programación, junto con los componentes eléctricos y mecánicos. A continuación se le dejará la bibliografía. Muchas gracias por su atención.